Hola, alumnos de segundo medio. Espero que se encuentren muy bien en este día. Hoy les voy a compartir un video complementario como de refuerzo de lo que es la Segunda Guerra Mundial, principalmente para ayudarlos a que puedan profundizar aún más el conocimiento y el aprendizaje, como con mucho. Em, Así que vamos a compartir un PowerPoint sobre el desarrollo de la guerra, sobre cómo se fue generando cada instancia de la guerra, la expansión de los nazis eh, y en el fondo cómo ellos fueron tomando posesión de Europa en su momento. ¿Bien? Así que vamos a estar viendo esto. Les pido que presten un poquito profunda de atención. Y lo otro muy importante es que necesito saber efectivamente quién está viendo los videos y quién no. Entonces te pido por favor que puedes abajito, siempre quise hacer esto como los youtubers, abajito deja tu like. Abajito por favor si puedes escribir tu nombre para saber quién efectivamente está asistiendo a las clases virtuales de historia. ¿Bien? Así que ahí pone tu nombre y yo voy a saber que estuviste viendo. Así que vamos a ver. Este es un power que yo no hice, así que lo iba al tiro, pero es muy bueno porque en el fondo, como te decía, nos va a ir mostrando el proceso de la guerra, ¿ya? Eh, en sí. Así que bueno, aquí tenemos Europa, previo a la Segunda Guerra Mundial, estaba Alemania, Francia, Gran Bretaña, y acá tenemos como países que hoy en día no existen: Checoslovaquia, Yugoslavia, ¿bien? Italia está acá, bueno, que existe, pero acá está la URSS, que también ya no existe, y vamos a estar viendo el desarrollo de la guerra, ¿bien? Entonces, en 1933 nosotros sabemos que Hitler asciende como canciller alemán y por lo tanto Alemania comienza a volverse fascista, o sea, perdón, nazista, no fascista, sino que, eh, ay, no sé qué dice, ya, estoy tratando de poner el puntero, pero no me resulta. Bien. Entonces, Hitler y Alemania se vuelven nazistas y comienzan a avanzar e ir simplemente haciendo tomas de territorio de aquellos lugares que no eran partidarios del régimen nazi de Hitler. Y Hitler comienza también de anexión de otros lugares también, como por ejemplo Austria y Checoslovaquia, van a ir avanzando. Esto ya es por el año 1938, llegando ya a 1939. Italia va a hacer lo suyo y se convierte también en esta Italia fascista, y va a ir también ampliando sus territorios. Y, perdón, aquí dice, y Hitler, recordemos que tenía un pacto, firma un pacto con Stalin, el pacto Ribbentrop-Molotov, que en el fondo era la eh, toma de posesión de Polonia. Y este pacto escondía detrás la otra idea de que tenía Hitler, que era la Operación Barbarroja, que en sí mismo era tomar posesión de la URSS. Entonces, el 1 de septiembre de 1939 comienza la invasión a Polonia y se divide, como ustedes pueden ver aquí, una parte para los nazis y otra parte para la URSS, y con este evento se da inicio a la Segunda Guerra Mundial, luego de que Hitler ya había anexado varias zonas, el fascismo también había logrado avanzar. Es en este momento comienzan también a establecerse otras zonas bajo dominio fascista. Eh, hacer ya una afrenta directamente a Hitler y se establecen como
fronteras y qué sé yo, pero que para la zona norte también comienzan a avanzar los nazis. Esta metodología que era la Luftwaffe, que básicamente es hacer como esta guerra relámpago, gracias a la Fuerza Aérea nazi y a esta guerra relámpago que se llamaba Blitzkrieg, que era ir y tomar posesión rápidamente mediante la carga aérea y luego una carga pesada. Entonces comienzan a tener en esta zona acá de Bélgica y Holanda para ir tomando posesión ya derechamente de Francia. Y podemos ver aquí que Hitler en su momento, esto es más o menos 1941-1942, tiene un gran dominio de Europa en sí mismo junto con sus aliados italianos. Bien, pero a querer tomar posesión de Gran Bretaña, pero la Fuerza Aérea de Gran Bretaña les hace de alguna manera, las afrenta y no logran tomar posesión de Gran Bretaña y se mantienen. Eso no quiere decir que Gran Bretaña no sufrió daños colaterales de los bombardeos nazis, pero eventualmente resisten y los nazis no pueden tomar posesión de este lugar. Maniobras acá en la zona de los Balcanes, pero a Hitler le interesaba mucho porque en la zona de los Balcanes es una zona donde hay recursos naturales que pueden ser como explotados, principalmente hierro y otros tipos de minerales que permiten el desarrollo de la industria pesada de armas bueno, era muy apetitosa para en los países del eje, ¿no? El eje Roma-Berlín. Por cargas aéreas de la Luftwaffe que trajo muchos avances para el mundo nazi. Eh, y, perdón, y bueno, 1942 es un año clave dentro de este periodo porque Hitler va a abrir otro frente de batalla que es el frente de batalla occidental, o sea, perdón, oriental. Si tú te fijas, quienes tenían la misión de tomar posesión de esta zona de los Balcanes era Italia, ¿bien? Pero Italia no lo logra y Hitler debe ir a dar como apoyo acá en la zona de los Balcanes. Eso va a ser como un poco debilitar el ejército, porque ya tenían un ejército que tenía que estar acá en la zona de Europa occidental, peleando con Francia, peleando con Gran Bretaña. Los ingleses ya también habían venido para acá, para estas zonas, a tratar de hacer otro frente. Y el norte de África, que también va a ser clave en el desarrollo de la guerra. En este momento estaba en posesión de Francia, y desde aquí también van a querer ir presionándolos. Entonces Hitler, en una muy mala decisión, quiere echar a andar la operación Barbarroja para hacer la invasión de la URSS. Y al tratar de hacer la invasión de la URSS, va a abrir otro frente. Entonces va a tener un frente, dos frentes, tres frentes de batalla, ¿ya? Y sin contar que recordemos que también en la Segunda Guerra está involucrado Japón. Y Japón va a bombardear la base naval de Pearl Harbor en Hawái de los estadounidenses y por lo tanto Estados Unidos también va a meterse en la guerra y va al bando de los aliados y por lo tanto va a hacer una inyección de soldados, de fuerza, de energía, de pertrechos militares que van a ayudar. Así que bueno, Hitler entonces echa a andar la operación Barbarroja y se prepara para ir haciendo un bombardeo, ir avanzando hacia la URSS, ¿ya? El avance fue de alguna manera rápido, pero la URSS así también lo planificó, ¿ya? Porque tiene el tema del invierno y esa era como la gran carta que tenían los rusos. Ya tomaron ciudades y simplemente las saquearon todas para que el avance
fuera y ellos se quedaran ahí, pero sin ningún tipo de alimentos, sin capacidad de producción, y como ya tenían tantos frentes abiertos de batalla, sostener a un ejército que tiene tantos centros es difícil. ¿Ya? Así que aquí van a quedar en el invierno, y me voy a sacar de acá porque la idea era llegar a Moscú y tomar posesión de la URSS, ¿ya? Entonces, pero el invierno acá hace lo suyo. Bueno, entonces comienza la campaña de África, principalmente tratando de ir paliando las fuerzas enemigas que estaban ahí, y Estados Unidos comienza a hacer su gran estreno en la guerra, ¿bien? Eh, porque habían tenido como, los nazis habían logrado avanzar sobre Francia. Perdón. Y estos asentamientos acá en el norte de África van a traer también ahí algunas pequeñas victorias para el bando de los aliados. Acá es donde se comienzan a destacar estos generales, del general Montgomery, el general Patton, para el ejército de Estados Unidos y Gran Bretaña, que van a traer como estas victorias y van a ir haciendo retroceder a los nazis a esta Italia que ya capacidad mucha de reacción no tiene, y que eventualmente Italia se rinde, el fascismo se rinde, pero el nazismo continúa en Italia, la influencia nazi, y van a ir quedando en retroceso. Entonces tenemos acá el frente de África y de Gran Bretaña, recuerda, y de la URSS, ¿bien? Y entonces con el invierno comienzan a retroceder, y el avance del ejército rojo, que también venía mucho más preparado para ese tipo de clima. ¿Ya? Entonces, año 1942, clave. Desde Gran Bretaña se preparan, a cargo también de general Montgomery aquí, un proceso para la recuperación de Francia, que estaba completamente bajo el dominio nazi. ¿Ya? Y se comienzan a hacer bombardeos estratégicos eh, desde distintas zonas norte y desde la zona sur, para ir debilitando al mundo nazi. ¿Ya? General Clark logra seguir avanzando en Italia de batallas y bombardeos, y se genera una carga pesada aérea para generar más, obviamente, la oposición de los mundos nazis. ¿Ya? Es interesante y es importante destacar que bajo toda estos bombardeos, avioncitos que nosotros vemos acá y tan, así, tan lúdico todo esto, hay personas que, hubieron personas que vivieron esta situación de guerra, que imagínate estar en tu casa tranquilo y te empiezan a bombardear, y bueno, el ejército nazi, debilitado por el invierno, comienza a perder territorio e ir cediendo hacia el ejército rojo. Italia también comienza a seguir perdiendo protagonismo. Esta idea del desembarco de Normandía, con un apoyo naval y con un apoyo aéreo para la recuperación de Francia, y que eso se conocía como el famoso día D. ¿Ya? Entonces, el desembarco en Normandía hace la recuperación de esta zona, y desde ahí empezar una buena carga pesada de bombardeos para ir avanzando. Que ya prácticamente está bajo dominio de los aliados para esta altura. El avance de los aliados y principalmente la entrada de los ingleses y los estadounidenses hacia Francia, y hacer este proceso de recuperación de, la, de París. Y entonces, como podemos ver, todo el mundo nazi comienza
Ya en 1944 poco espacio les quedaba de dominio, bueno, igual era grande, pero no tenían capacidad de reacción, no tenían pertrecho, no tenían nada. Entonces, con ataques también para la recuperación de estos países, sí ir básicamente tomando este dominio. Quizás el error de Hitler fue abrir el frente oriental, o sea, la operación Barbarroja fue clave para esto. Podemos ver que desde ahí en adelante solo pierden y pierden espacio en las campañas. Pueden ganar ahí algunas pequeñas batallas, pero no de reacción, y la idea era ir acorralándolos acá en el centro de Europa, en Alemania, y hasta que cayera el mundo nazi. Y así se va a ir logrando en 1945 todas las batallas, hasta el objetivo era llegar hasta Berlín, y el ejército rojo va a lograr llegar a Berlín, que está aquí al medio, está más cerca, y así generar como la caída del régimen. Ahí se genera como ya este proceso de finalización de la guerra, sí, cae. ¿Bien? Obviamente con la caída del régimen nazi, todos los otros lugares que tenían banderitas nazi quedan liberadas de esta influencia, y Alemania, como es la gran perdedora nuevamente de esta guerra, va a ser dividida en dos. Ahora no va a ser una Alemania, sino que van a ser dos Alemanias, ya que aquí había pasado algo interesante. La URSS y Estados Unidos se habían unido por un enemigo en común que tenían, que eran los nazis. El tema acá es que en esta unión, cuando se acaba el enemigo, ellos siguen teniendo grandes diferencias por el modelo de socialismo real y de capitalista que ambos países tenían. Entonces, por lo tanto, se vuelven enemigos nuevamente. Y entonces, ¿cuál era la situación? Se hace la conferencia de Potsdam, donde se reúnen el primer ministro británico, el presidente de Estados Unidos, el Stalin de Rusia, y se divide en Alemania, ¿ya? En Alemania, y se generan estas dos Alemanias. Una Alemania que va a estar bajo la influencia, Alemania Occidental, que va a estar bajo la influencia de Inglaterra, de Estados Unidos, de Francia, que se va a llamar República Federal Alemana, que va a quedar bajo el modelo económico capitalista, y la Alemania Oriental o República Democrática Alemana, RDA, la RDA, República Democrática Alemana, y la RFA, que es la República Federal Alemana, que queda bajo el gobierno de la URSS. ¿Bien? Y Berlín también se va a dividir en dos zonas, porque Berlín estaba en lo que correspondía a la ciudad a la RDA. ¿Bien? Entonces, aquí pueden observar, estoy marcando hoy. Entonces, Berlín va a quedar también bajo esa tensión. De hecho, en algún momento para 1961 se va a construir un muro, derechamente. ¿Ya? Entonces aquí está, así queda como la división de Alemania, y acá ahí queda la división de Berlín. ¿Ya? Entonces, muchachos, eh, la idea de hacerles este videito era que ustedes lograran como comprender y ver el proceso, el desarrollo de la guerra, ¿ya? Las próximas clases vamos a estar hablando un poquito más sobre la violación de los derechos humanos, y ese tipo de cosas. Espero que hayan podido ver la película que les dije del pianista. Si no la han podido ver, véanla ahora en este tiempo de vacaciones que vamos a tener. Es una película muy buena, y que nos va a ayudar a ver este tema de la violación de los derechos humanos, ¿ya? Les mando muchos cariños.
traten de concentrarse, traten de estar positivos, de mantener la mente pensando positivo, ¿ya? Gente tuvo que vivir una guerra mundial como la que acabamos de ver. Nosotros tenemos que quedarnos en la casa. Entonces, tratemos de mantener eso, ¿ya? Yo sé que a veces también hay papás que tienen que salir porque es obligación, pero que salgan cuidándose mucho con con todos los implementos, y ustedes también siempre tratan de mantener la mentalidad positiva. El mayor enemigo que tenemos ahora es nuestra mente, y te lo dice alguien que todos los días tengo que estar ahí. Yo sé que dan ganas de salir y estar con los amigos, de ir al parque, e ir al mall, y dar una vuelta, ir a la playa, cualquier lado menos la casa. Pero ahora tenemos que concentrarnos en la casa para estar bien. Así que trata de mantenerte positivo, mantente estudiando. De películas de la Segunda Guerra Mundial hay muchas. Así que ahí nos vamos a estar viendo. Ya, chiquillos, los quiero mucho, cuídense, los extraño mucho.